El año 2018, por ley en nuestro país, se declaró el primer domingo de octubre como el Día Nacional de la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación, lo que involucra que todas aquellas instituciones que hacemos investigación debemos realizar actividades de promoción del quehacer científico, con el objetivo de vincular esta disciplina con la comunidad y con la ciudadanía, tal como lo hacemos desde el Café Científico de la UFRO. Este 2020 es el tercer año que se conmemora este día bajo un escenario complejo de pandemia y de virtualidad, pero también desafiante para el desarrollo de la ciencia y que ha quedado de manifiesto en las innumerables iniciativas, tanto nacionales como a nivel mundial, que buscan no solo combatir la pandemia, sino que también todas sus consecuencias políticas, sociales y también económicas. Pero junto con este complejo escenario sanitario, con el cual se conmemora justamente este año el Día de la Ciencia, hemos visto que al parecer el próximo año también habrán algunos ajustes presupuestarios, tal como se han visto los últimos años, y se congelarían las convocatorias para Becas Chile, justamente el financiamiento base para poder formar científicos y científicas que el día de mañana puedan combatir los grandes desafíos que vienen para un mundo con tantos cambios como el que estamos viviendo. Es cierto que los aspectos sociales para combatir la pandemia son muchos y todos requieren financiamiento, pero disminuir en ciencia es algo que probablemente nos puede llegar a costar mucho más caro en el futuro. Evitemos la pérdida y la fuga de talentos, que tanto bien le van a hacer al desarrollo no solo económico, sino que social de nuestro país. Los investigadores en formación no se forman solamente para desarrollar capacidades personales, lo hacen para aportar con su conocimiento y con su talento al desarrollo del país y requieren el apoyo necesario para poder terminar sus investigaciones. Probablemente la pandemia no ha sido suficiente motivo para proyectar y posicionar el desarrollo de la ciencia al nivel que debería, pero sí lo ha sido para científicos y científicas quienes día a día aportan desde sus disciplinas a mejorar la calidad de vida de tantas personas. En el Día de la Ciencia 2020 y desde este espacio que abrimos en la Universidad de la Frontera el año 2016, un saludo y un reconocimiento a todos y a todas quienes dedican su vida a generar conocimiento fundamental y aplicado y que tiene impacto y aportan a nuestra sociedad y al planeta. Soy Alex Seguel y esto es el Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera. Bienvenidos. Porque la ciencia nos acompaña todos los días, es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. Porque el café sabe mejor con ciencia, comienza un nuevo episodio del Café Científico en Línea. Conduce Alex Seguel. En este episodio vamos a estar hablando sobre el VIH, cuáles son los avances en los tratamientos y la posible cura de esta enfermedad, en qué consisten los tratamientos antirretrovirales. Vamos a estar conversando con la doctora Claudia Cortés, infectóloga y además vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, actualmente académica e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y en Impacto UFRO vamos a hablar con el doctor Rodrigo Vargas sobre la biodiversidad y también cómo se relaciona la biodiversidad con la pandemia. También vamos a estar hablando sobre el Parque Ecológico Rucamanqui, cuáles son las proyecciones también para una apertura progresiva de este parque justamente por los servicios ecosistémicos y de recreación que brindan estos espacios también en tiempos de pandemia, que es súper importante. Y en la cápsula Explain de esta semana, ¿se acuerdan del Dr. Brown? Que la semana pasada tuvimos una cápsula donde nos contó la historia de Thomas Edison con Nikola Tesla. Bueno, Dr. Brown tuvo algunas celebraciones durante estos días y nos va a contar qué sucede en el cuerpo humano cuando tenemos exceso de alcohol, qué sucede desde lo químico y desde lo biológico también en el interior de nuestro cuerpo para conocer la ruta en el fondo del alcohol en el cuerpo. Es importante conocerlo justamente para evitar esos síntomas que probablemente quedan después de estas celebraciones. La cápsula está súper interesante, es preparada por el equipo de Explain y también los dejamos invitados para que nos acompañen y la puedan revisar. Dicho los contenidos, entonces ya estamos listos para irnos a Efecto Ciencia. Pueden comenzar a acompañarnos a través de la señal abierta de UFROvisión y a través de las plataformas digitales de UFRO Medios. Nos vamos con Efecto Ciencia. Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO.
El virus de la inmunodeficiencia humana infecta a las células del sistema inmune, alterando o anulando su función, lo que produce un deterioro progresivo del sistema inmunológico, con la consiguiente inmunodeficiencia. Por otro lado, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, es el término que se aplica a los estadios más avanzados por la infección de VIH, y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con esta enfermedad. La infección por VIH ha sido la primera gran pandemia a la que se ha enfrentado la sociedad vivo tecnológicamente avanzada, con una medicina moderna que permitió progresar rápidamente en el conocimiento de este nuevo virus y al desarrollo de fármacos. ¿De qué se trata esta infección? ¿Cómo llega al ser humano? ¿Cuáles son los avances en los tratamientos y posiblemente en la cura de esta enfermedad? Es lo que vamos a conversar con la doctora Claudia Cortés, infectóloga académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología. Hace muy poco también la doctora Cortés fue elegida por sus pares latinoamericanos para integrarse al Consejo General de la Sociedad Internacional de SIDA como representante de Latinoamérica y del Caribe. Claudia, bienvenida al Café Científico de la UFRO. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Claudia, con el COVID hemos ido aprendiendo mucho sobre infecciones, sobre virus, pero yéndonos a un término mucho más general, también haciendo el link con el VIH, que hoy día conocemos como virus de la inmunodeficiencia humana y cómo llega este virus al ser humano. Este es un virus que se comienza a aparecer clínicamente y se hace evidente a principios de los 80, el año 81-82, en Nueva York y en San Francisco primariamente, en una población de hombres que tienen sexo con hombres. Inicialmente ni siquiera se sabía que era un virus. Empezaron a ver estos hombres homosexuales que empezaban a fallecer de unos cánceres muy poco frecuentes, que es el sarcoma de Kaposi, que se conocía con anticipación, pero que era rarísimo, y de una neumonía por el neumocistis, que hoy día se llama Girovesi, pero es un hongo, y antes se llamaba neumocistis carini, que se conocía en pacientes en quimioterapia con un sistema inmunológico muy, muy destruido. Esos fueron los primeros casos. Inicialmente comenzaron una investigación bastante interesante para saber si esto era, ¿qué era? Primero se pensó que podía ser una intoxicación, que era eso lo relacionado al uso de ciertas drogas recreacionales que pudieran estar contaminadas, hasta que finalmente se logró descubrir que esto era una enfermedad infecciosa y que era un virus. Hoy día del VIH, quizás no sé ahora con el COVID, pero por lo menos era la enfermedad infecciosa que más se había investigado y en que más se había invertido dinero para poder conocer todos sus mecanismos completamente. Y hoy día sabemos que es un virus que lo conocemos bastante bien, por supuesto que hay cosas que todavía nos faltan por ir averiguando cómo interactúa este virus con el ser humano y cómo va lentamente y progresivamente en el tiempo destruyendo el sistema inmunológico. Es un virus lento, de hecho es de la familia de los lentivirus. Se demora 10, 15 años en promedio en llegar a un nivel en que las defensas bajan tanto que los pacientes tienen manifestaciones clínicas. Por lo tanto, hoy día lo que sabemos que es fundamental es hacer un diagnóstico temprano para poder iniciar tratamiento, cosa que el sistema inmunológico no decaiga y nunca lleguemos a tener un paciente con SIDA, que tú definías al principio muy correctamente. Claudia, ¿qué características tiene este virus? En el fondo que a diferencia del COVID, hoy día nosotros podemos ver que hay muchos grupos de investigación trabajando fuertemente en la vacuna. ¿Tiene características particulares que finalmente han enfocado el foco en el tratamiento y no en la inmunización? Sí, el virus del VIH es un virus brillante, si tuviera un cerebro propio, digamos. Pero también es un virus muy imperfecto, se equivoca mucho cada vez que se reproduce y eso genera una tasa de mutaciones muy alta, por lo tanto no existe un único virus del VIH, hay muchas variantes diferentes y para tener una vacuna, para poder realizar una vacuna necesitas un virus que sea primariamente estable, porque necesitas que una misma vacuna sirva para toda la población y el VIH cada vez que se multiplica va cometiendo pequeños errores y eso hace que haya pequeñas diferencias. Yo siempre les explico a los pacientes que el VIH que tienen ellos es distinto que el VIH que tiene su pareja incluso, o que tiene incluso el VIH que desde donde ellos se contagiaron. Porque cada cuerpo tiene una tasa de mutación que es diferente. Y eso es lo que hace que hasta ahora haya sido muy difícil y por ende imposible, de hecho, la creación de una vacuna para el VIH. Perfecto. Ahora, con respecto a
a esa característica propia que tiene el VIH y que no ha permitido en el fondo tener hoy día una vacuna efectiva. Sí, los tratamientos son muy efectivos. O sea, hoy día en el fondo tenemos la terapia antirretroviral como para poder hacer frente a esta enfermedad y que finalmente sea una enfermedad crónica, muy llevadera en el tiempo y que finalmente también le da más tranquilidad a los pacientes. Pero ¿qué tiene este tratamiento que finalmente sí puede ser efectivo, a diferencia de encontrar, por ejemplo, la vacuna? Hoy día no hablamos, hay varios tipos de definiciones de cura. Para el VIH está la cura biológica, en que el virus desaparece. No hay más virus detectable en ninguna parte. Y está lo que se llama la cura funcional, es que el virus está, pero está silente, está dormido, no se está multiplicando, por lo tanto no está dañando el sistema inmunológico. Y eso hablamos de una cura funcional. Hoy día las terapias antirretrovirales modernas te permiten lo que uno podría llamar una cura funcional. Una persona se toma todos los días su cóctel de medicamentos, que de hecho se ha simplificado mucho, hoy día mayoritariamente es una pura pastilla, donde vienen 3 o 4 drogas, y ahora hay medicamentos de mucho mayor potencia, que incluso se pueden usar solo 2 drogas, y en el correr de estos 30 años, los primeros tratamientos eran muy tóxicos, eran efectivos, mataban el virus, pero te mataban gran parte de tus propias células y te daban una serie de otros efectos adversos. Hoy en día la verdad es que la terapia es bastante llevadera, los efectos adversos a corto plazo son bastante menores y controlables y conocidos. Por supuesto que a largo plazo, alguien que esté 50 años tomando terapia para el VIH, no hemos llegado a esos niveles. Hay algunos efectos adversos acumulativos que hemos podido ir viendo ya a lo largo de este tiempo. Pero una persona que hoy parte tratamiento en forma temprana, antes que su sistema inmunológico decaiga, y es ordenado y tiene buena adherencia, se toma sus tratamientos y va a control, puede tener una vida prácticamente normal. Puedes tener hijos, y si tú tienes una pareja heterosexual, si tú eres hombre, puedes tener hijos sin riesgo de contagiar a tu mujer y tampoco al niño, digamos. Entonces, hoy día el VIH nosotros hablamos que efectivamente es de una infección crónica, siempre y cuando, por supuesto, yo tenga un paciente que sea ordenado, cuidadoso y se tome sus medicamentos. En el gran grueso de los pacientes, el virus, de todas maneras, existe una pequeña probabilidad que, pese a que tú hagas todo bien, te tomes los remedios bien y tengas los medicamentos adecuados, te puede escapar y mutar. Y ahí, por supuesto, esa terapia va a dejar de ser efectiva y vamos a necesitar un nuevo esquema terapéutico. Claudia, esta cura funcional, a diferencia de la cura clínica, tiene que ver básicamente con las características del virus, entonces, no por cómo se ha ido desarrollando la investigación para poder llegar o para poder privilegiar en el fondo una cura funcional más que una cura clínica. Lo que pasa es que una cura clínica hasta ahora ha sido imposible. En el mundo recientemente, de hecho 3 días atrás, falleció el famoso paciente de Berlín, que es un hombre que tenía VIH por largo tiempo. Él tuvo una leucemia, recibió un trasplante de médula, y hay un porcentaje muy pequeño de la población que tiene una mutación genética congénita, o sea, nacen con una variante distinta que los hace resistentes al VIH. Por supuesto que uno no sabe quién tiene esa característica, por lo tanto es una ruleta rusa con muy poquitas posibilidades, uno no tiene que apostar a eso. Pero a este paciente, a Timothy Brown, lo trasplantaron con un donante que tenía esa pequeña mutación. Él se trasplantó sin tener virus detectable, con una cantidad de virus muy, muy pequeña, y recibió una médula ósea nueva y por lo tanto todo un sistema inmunológico nuevo con un donante que tenía esta mutación que lo hacía resistente al VIH. Suspendió su terapia para el VIH, y el VIH, hasta los 15 años que vivió después de ese trasplante, nunca más reapareció. Esa es la primera persona que se considera curada del VIH. Y hace 2 años aparece el paciente de Londres, que tiene una historia que es más o menos similar, también un cáncer, también un trasplante de médula, y en 2 años no ha vuelto a aparecer. Esas son las únicas 2 personas que se han curado, en el sentido de que el virus ya no está más. Pero para llegar a eso necesitaron un trasplante de médula, que es un procedimiento sumamente complejo y riesgoso y caro, y que tiene una mortalidad muy alta. Por lo tanto, no sirve como una cura masiva para los pacientes con VIH en general, sirve como una prueba de concepto para decir, ok, investiguemos por esta línea, digamos. Una alternativa. Una alternativa, pero hoy día los fármacos tienen un precio razonable, tienen un perfil de seguridad muy bueno, son cómodos de tomar. En un comienzo, en los años 90, los pacientes tenían que tomar drogas cada 4 horas, más de 20 pastillas al día, algunas con ayuna, algunas con comida, era muy complejo. Hoy día es sumamente fácil, por lo tanto,
si tenemos algo que está funcionando bien y que ha sido efectivo y ha sido tan difícil, por otro lado, tener una vacuna, sigamos con el esquema de una buena terapia altamente efectiva. Por supuesto que en el mundo de las ciencias hay un grupo muy importante empeñado en tener una vacuna. Han habido varios intentos, han habido varios estudios internacionales bien importantes que han fracasado todos, y ahora estaba partiendo, no sé si está partiendo, porque yo me imagino que quedó suspendido por el coronavirus, porque en marzo partía un estudio bastante importante internacional que iba a tener también participantes de Latinoamérica para probar una nueva vacuna, Mosaico es el nombre de la vacuna, pero yo me imagino que eso está detenido como gran parte de todas las investigaciones en pos del COVID. Ahora, cuando hablamos justamente de lo difícil o de lo complicado que puede ser las vacunas, también no todo es blanco y negro, me imagino. Hay también resultados de los procesos de vacuna que a lo mejor no curan, pero sí en el fondo con una mezcla probablemente de fármacos, la carga viral va disminuyendo y lo hace menos detectable. ¿También tiene un efecto por ahí también el proceso de la inmunización? No. Las vacunas, la definición de vacuna es un fármaco que te impide enfermarte e infectarte, hace que tú nunca llegues a tener esa enfermedad. De eso estamos hablando en vacuna de VIH. Hay otras vacunas que lo que te generan es que tú tengas una enfermedad de menor gravedad. Por ejemplo, la BCG, que es la vacuna que nos ponen a todos al nacer para evitar la tuberculosis, no es para que no te dé tuberculosis, es para que no te dé meningitis por tuberculosis cuando eres un niño pequeño y no te mueras de eso. Te puede dar tuberculosis, pero en una versión menos agresiva. En cambio, el VIH no tiene ese punto medio. Lo que se busca es una vacuna, o lo que se ha intentado y que no se ha logrado, es una vacuna que impida que te infectes. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con la vacuna de la fiebre amarilla, en que tú te pones una vacuna para que nunca te dé fiebre amarilla, porque es una enfermedad altamente mortal. Entonces lo que se busca es que no es que tengas una fiebre amarilla leve, sino que no te dé fiebre amarilla. Por otro lado, las terapias lo que buscan, y tú nombraste un concepto que es de una carga viral indetectable. ¿Cómo yo sé que una terapia antirretroviral está siendo efectiva? Porque yo le mido al paciente cuánto virus tiene circulante. Y yo digo que está indetectable, quiere decir que tiene tan poquito virus que la máquina, la técnica, no es capaz de medirlo. Un paciente, uno considera que tiene una carga viral alta, sobre 150.000 partículas virales por centímetro cúbico de sangre, y indetectable significa menos de 20, que es la técnica, menos de 20 unidades, digamos. Con esa cantidad, lo que además logramos, y esa es una de las grandes ventajas de esta terapia altamente efectiva, en que el paciente va recuperando su sistema inmunológico al no tener este virus que lo está atacando directamente al sistema inmunológico, pero además tenemos un tratamiento que tiene una mirada de salud pública. Cuando alguien está indetectable, no transmite el virus por vía sexual, que es el gran mecanismo de transmisión del VIH. Perfecto, estamos conversando con la doctora Claudia Cortés, infectóloga, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, sobre los avances en el tratamiento de VIH. Claudia, estábamos conversando justamente de los tratamientos, de esta diferencia entre la cura funcional y la cura clínica, para poder también ir abordando esta enfermedad. Ahora, si hacemos el link con lo que hoy día tenemos también en el mundo, que es el COVID-19, son virus que finalmente se parecen, ambos son retrovirus, pero ¿qué los hace también tan distintos? Son virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2 es de la familia de los coronavirus, que es un virus que probablemente toda la población en algún momento ha estado expuesto a esa familia de virus, porque es el virus del resfrío común. Ambos son retrovirus, eso significa que es un mecanismo que tiene el virus de reproducirse, que es distinto a los virus DNA, que es la otra gran familia de los virus. Por eso también ha sido bien interesante, porque en el mundo científico quienes se han dedicado más a estudiar el SARS-CoV-2 somos la misma gente que estudia VIH, pues son dos virus que tienen un mecanismo más o menos parecido, pero se están comportando distintos. Del SARS-CoV-2 estamos aprendiendo mucho. Este es un virus que tiene 7 meses o 8 meses. Ahora, hay cosas que desde el punto de vista clínico, infectológico, de investigación, son bien alucinantes. Yo te contaba al principio de esta entrevista que el VIH se demoraron un año, quizás un poco más, en saber que esto que le pasaba a los pacientes era un virus. Y de ahí, en poder genotipificarlo, en poder tener como el mapeo genético, fueron 3 años. Eso fue en VIH. En SARS-CoV-2 fueron 7 días. En 7 días, en China, pudieron tener todo el mapeo genético completo
y difundirlo a toda la comunidad científica para que todos pudiéramos tener test diagnósticos y empezar a investigar. Y eso, cuando uno vive esta epidemia desde esa perspectiva, es bien alucinante también. Esa es una diferencia. Y muchas de las herramientas que se están usando para poder estudiar el SARS-CoV-2 vienen de las cosas que pudimos ir avanzando y descubriendo para el VIH. Y como decías, muchos de los grupos también son los mismos, son infectólogos, que tienen que ver, investigadores que tienen que ver con la inmunidad básicamente, y en base a esa misma relación han aparecido algunas voces que justamente mencionan el posible retroceso o estancamiento en los avances de la terapia o de la cura del VIH, justamente porque estamos enfocados en el SARS-CoV-2. ¿Es así o efectivamente hay avances paralelos en las dos líneas? Es una buena pregunta. Gran parte, por ejemplo, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina donde yo trabajo y con los equipos de virólogos y de retrovirólogos, así específicos son, ellos pusieron todas sus investigaciones en pausa de VIH para poder dedicarse a SARS-CoV-2. Entonces, en términos, sí, pero probablemente el SARS-CoV-2 va a ser una cosa que va a durar menos en el tiempo. Es muy probable que una vacuna, yo no dudo que va a haber vacuna, va a ser en 3 meses más, en 6 meses más, quizás en 9 meses más, pero no creo que pase mucho más allá de eso, y vamos a volver al VIH. Por supuesto que un gran flujo de recursos económicos sí, claro, se está dejando de destinar al VIH porque está esta otra emergencia y con los medicamentos que tenemos la cosa funciona. Lo que yo te decía, los grandes estudios de vacunas están suspendidos en pos de poder enfocarse al SARS-CoV-2. Y también nos pasa ya en la mirada no tan de investigación, sino que en la mirada mucho más clínica. Nosotros hemos dejado de atender a nuestros pacientes. Uno, porque los infectólogos clínicos estamos dedicados a ver a las miles de neumonias que tenemos, pero otro lado porque queremos que nuestros pacientes no se expongan, que se queden en su casa. Entonces estamos modificando un poco la forma de atender, quizás haciendo telemedicina o difiriendo los exámenes, y en vez de controlarlos cada 4 o 6 meses, una vez al año. Entonces sí, sin duda va a haber una repercusión que no la vamos a ver ahora, la vamos a ver en 6 meses más, 12 meses más. Y nos pasa también que pacientes que se está dejando de testear, y Chile había logrado, hay un concepto que se llama el 90-90-90, que lo da la ONU-SIDA, que es una organización dependiente directamente de la ONU, que para el año 2020 ellos pusieron una meta, hace unos 8 años atrás, se fijaron una meta futuro, que en el 2020 los países que adscriben a este pacto, que son gran parte de los países del mundo, el 90% de la gente que tiene VIH tenga su diagnóstico y lo sepa, el 90% de ellos esté en tratamiento y el 90% de los que están en tratamiento estén efectivamente tratados, bien tratados. Y eso se ha ido, este año Chile había logrado llegar a este primer 90 del diagnóstico, el año pasado, perdón, y este año eso se perdió, el número de testeos ha bajado radicalmente porque está todo el mundo mirando coronavirus. Sí, efectivamente es así, y también te lo iba a plantear en el sentido de que normalmente también se ven campañas de concientización para poder efectivamente frenar un poco la tasa de contagio por el VIH. El escenario actual, claro, no nos ha permitido enfocarnos en lo que es el COVID. Probablemente, como dices, también ahí se va a ver un efecto más a largo plazo en las consecuencias que puede tener en el crecimiento del VIH, que ya venía con un crecimiento bastante exponencial en los últimos años. En Chile, ¿cómo ha ido creciendo esta enfermedad hasta lo que teníamos anterior a la pandemia por COVID? Los últimos 10 años, Chile tenía muy buenas estadísticas en VIH en términos de una epidemia bastante controlada, y desde hace unos 10 años atrás aumentó el número de casos de forma significativa y somos uno de los 10 países con mayor número de casos nuevos, y además tenemos desgraciadamente concentrada nuestra infección en población muy joven, 18 a 24 años, el grupo que más ha crecido en nuevos casos. Y eso estamos hablando que son años de políticas llevadas no de la manera más correcta, de campañas publicitarias que no han sido las más adecuadas. Por lo tanto, un tema dejó de enseñarse en los colegios. Yo hago con este grupo de académicos de la Universidad de Chile, que tenemos un centro de investigación transversal del VIH, entonces hay virólogos básicos, estamos clínicos, hay epidemiólogos, salubristas, tratamos de agarrar el VIH, mirarlo desde muchos ángulos, hacemos muchas charlas educacionales a colegios. Lo entretenido es que llevamos a nuestros estudiantes de doctorado y postdoctorado, virólogos, clínicos, a las salas de clase y acercamos un poco este mundo de las ciencias a los colegios, y tú les preguntas y los chicos no saben muy poco, porque no es un tema, porque no se habla.
ni siquiera desde el punto de vista biológico, no se habla desde el punto de vista de prevención, de educación sexual, es un tema que los colegios ya casi no tocan. Entonces, cuando yo les hablo de VIH, de uso de condón, lo miran a uno así como, ¿por qué me están hablando de esto? O tú te das cuenta por las preguntas que hacen que no han tenido ningún tipo de educación en el tema. Me pasa mucho también estudiantes de periodismo de primero o segundo año que te entrevistan y tú te das cuenta que no tienen ninguna base del tema, y esos son cabros que salieron del colegio el año pasado, digamos, y que nunca supieron del tema. Entonces es una política medio abandonada. El gobierno actual ha hecho esfuerzos bastante grandes por aumentar el diagnóstico y efectivamente lo habían logrado, y eso probablemente se va a retroceder un par de pasos ahora con el coronavirus, pero el VIH hay que mirarlo en forma integral y la educación sexual hay que mirarla en forma integral. En Chile, afortunadamente, entre comillas, la transmisión del VIH es un 99% por vía sexual. No tenemos el gran problema que tienen países desarrollados, que tienen un grupo importante de pacientes que se contagian por compartir drogas endovenosas, porque esos son pacientes muy complejos de tratar, son pacientes que no son adherentes, que en general están bastante mal en la vida, por eso están usando drogas endovenosas, heroína, cocaína, un montón de, no sé, se inyectan cualquier cosa. En cambio, nosotros tenemos por otro lado esta ventaja comparativa de tener pacientes que son un poco más fáciles de manejar. Pero sí, como país no lo estamos haciendo bien hace ya 10 años o más. Claudia, esto es más bien por una opinión personal, más que ser infectóloga, ¿no irá también por el hecho de que también en el discurso es justamente lo que empezábamos a conversar, ya se transforma en una enfermedad crónica cuando es bien tratada? También a veces la gente va tomando conciencia cuando efectivamente las noticias proyectan o entregan una información de que las altas tasas de mortalidad de una enfermedad X pueden ser importantes, por ejemplo, como sí lo estamos viendo con el COVID-19, mientras no tengamos una cura o un tratamiento efectivo. Pero en el caso del VIH, efectivamente nosotros se ve las campañas publicitarias, tratar de testear, tratar de tener el resultado en el fondo para poder evitar el contagio. Pero por otro lado también se dice, pero es una enfermedad crónica que finalmente tú la puedes llevar en el tiempo. ¿No hay ahí a lo mejor un mensaje que se contradice un poco para tomar conciencia de la enfermedad? Sí, no. Lo que pasa es que eso de que es una enfermedad crónica sobrellevadera en el tiempo funciona cuando tú haces las cosas bien, como país, digamos, pero no hemos llegado ahí. O sea, en Chile el 40% de los pacientes se detectan en forma tardía con una enfermedad avanzada. Entonces yo te decía, esto es súper llevadero y es una infección crónica si te la pillan a tiempo. Claro. Si te la pillan tarde y tu sistema inmunológico ya está destruido, ya tienes cánceres asociados o infecciones graves, ya llegaste tarde y ahí no vas a volver a tener una vida normal o prácticamente normal. Entonces no estamos en ese momento de relajarnos tanto. Nosotros vemos que los cabros más jóvenes que no vieron, no sé, no conocieron a Freddie Mercury, ahora tuvo un revival Freddie Mercury a raíz de la película reciente, digamos, pero yo sí me acuerdo de Freddie Mercury cuando se murió, porque soy de una generación más vieja nomás, es eso. Y ya no es tema, no se habla de VIH. Entonces hay que volver a traerlo a la mesa junto con la prevención y la educación sexual. Esto no es solo, hay un aumento en las tasas de sífilis. Cuando yo digo sífilis, la gente me mira así, pero es como una enfermedad tan antigua. Es una enfermedad muy antigua y muy presente. Tenemos muchísima sífilis. Ahora, en pandemia, en que debiéramos estar en cuarentena, sin salir de nuestras casas, las tasas de sífilis han subido enormemente. Entonces, por un lado uno ve, bueno, ok, la cuarentena no es todo lo cuarentena que debiera ser, pero es que sigue no habiendo educación sexual. Qué preocupante el panorama que tenemos justamente cuando tú dices que deberíamos estar confinados con nuestra familia, sin embargo algunas tasas de infección y transmisión sexual siguen creciendo, paradójicamente es así. Y con respecto también a las políticas públicas relacionadas con el VIH, también claro, hay probablemente un estancamiento. Recuerdo que el año pasado también se estaban aplicando muchos test rápidos, que desconozco efectivamente si hoy día también están aplicándose a la misma velocidad como se hacían el año pasado, probablemente no, también por ir hoy día testeando el COVID, así que se han ido configurando varios factores probablemente como para tener un escenario a lo mejor no tan favorable en el mediano plazo. Claudia, ya tenemos que ir cerrando, pero solamente para terminar, ¿cuáles pueden ser las proyecciones en las líneas de investigación con respecto al tratamiento de VIH o a la posible cura del VIH? Hoy día hay temas más bien genéticos, modificaciones genéticas que pudiesen hacernos resistentes en el fondo al virus probablemente a través de la sangre o otros estudios. El gran desafío actual es que el virus
se queda escondido en lo que se llaman los sitios santuarios, y por eso yo no me logro mejorar. Yo puedo estar indetectable, puedo tener los mejores medicamentos, medirme el virus, ni siquiera encontrarlo en sangre, pero suspendo el tratamiento y a los pocos días o semanas el virus reaparece. Eso significa que había un reservorio, el virus estaba escondido en alguna parte. Sabemos que se esconde en el cerebro, sabemos que se esconde en los ovarios, sabemos que se esconde en los ganglios linfáticos. Por lo tanto, no podemos atacar ese virus. En general, todos los antibióticos, antivirales funcionan cuando el virus se está reproduciendo. En ese momento atacan, impiden la reproducción, cortan la reproducción. Entonces, si yo tengo un virus ahí dormido, por así llamarlo, no puedo destruirlo. Entonces, lo que se está enfocando fuertemente es en despertar esos reservorios, que es un poco contrasentido. Yo quiero que el virus aparezca, sí. Quiero que se reproduzca para poder atacarlo, y quiero que se reproduzca en estos sitios santuarios. Por ahí va una línea muy fuerte de investigación. El otro es la vacuna, en poder generar un mecanismo que, pese a que este virus muta tanto, haya una parte del virus que sea estable y que se permita generar una vacuna para poder frenar el contagio absolutamente. Esas son como las dos grandes líneas de investigación. Por supuesto que una línea muy fuerte es la prevención, y existe, no hemos hablado de PrEP, que es la profilaxis preexposición, que es el tomar medicamentos para prevenir que a mí me dé VIH, y eso está absolutamente demostrado, su validez, su utilidad. Tiene costo, por supuesto, económico, y tiene eventualmente efectos adversos. No son terapias que se haya demostrado su utilidad por tiempos prolongados, pero se está probando así como existen los anillos vaginales de anticoncepción, que hayan anillos vaginales con drogas antirretrovirales para que las mujeres administren su propia prevención para el VIH. Un mundo en general muy machista todavía, las mujeres no tienen mucho poder de negociación para poder pedir condón. Entonces, esa es una vía que se está utilizando harto de investigación. Y por último, ya no fármacos que se tomen todos los días, sino que fármacos que tengan una duración muy larga y que yo me ponga una inyección cada 3 meses. Eso es lo que muchos pacientes llaman la vacuna, porque es una inyección, no es una vacuna, es tratamiento. Pero en el fondo, poder tener una inyección, o se están creando y se están pensando en dispositivos de depósito, que yo me pongo un implante pequeñito en el brazo y el fármaco me dure 5 años. Y yo me olvido y tengo una carga viral indetectable, mi sistema inmunológico está bien y no transmito el virus a los otros. Esas son las grandes líneas de investigación actuales. Sin duda, avances que van a tener un impacto también en personas que hoy día están portando el VIH, pero también hay que hacer énfasis justamente en, hoy día hemos hablado de la enfermedad y de los tratamientos, pero como dices tú, la educación sexual, la promoción y la prevención de estas enfermedades, de estas infecciones de transmisión sexual, también es súper importante para poder evitar en el fondo llegar a tener estas infecciones, y independientes de los avances que hayan en los tratamientos. Y resulta súper fundamental también retomar esas políticas públicas probablemente para poder hacer frente a estas infecciones independiente de la pandemia por COVID-19 que tenemos hoy día. Claudia, muchas gracias. Sí. Una cosa que se me quedó en el tintero es que todo esto va asociado a una brutal discriminación. Y si yo tengo VIH y puedo tener una carga viral indetectable y tener una vida normal, pero habitualmente si mi entorno laboral, a veces familiar, se entera que tengo VIH, tengo una discriminación y un rechazo inmediato. Y eso también hay que combatirlo, tan fuerte como el virus directamente. Exactamente. La estigmatización es otro gran desafío que por supuesto que tenemos ahí todos parte para poder avanzar en ese tema. Muchas gracias, Claudia, por el tiempo, por habernos acompañado hoy día en el Café Científico de la UFRO. Un gusto. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Porque la ciencia tiene un efecto sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. En el próximo bloque vamos a estar hablando con el doctor Rodrigo Vargas, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, sobre la biodiversidad. Y además cómo se relaciona la biodiversidad y la pandemia, cómo se van expandiendo estas infecciones a medida que perdemos biodiversidad en el planeta. También es interesante de abordar este tema y lo vamos a estar conversando con el doctor Rodrigo Vargas, además del Parque Ecológico Rucamanque, este relicto de bosque nativo que tiene la Universidad de la Frontera acá en Temuco. Y luego de la pausa vamos a ir con la cápsula Explain esta semana, donde nos van a explicar qué sucede, cuáles son los síntomas posterior a la resaca, qué ocurre en el cuerpo cuando hay exceso de alcohol. Es importante conocerlo justamente para evitar estos síntomas y por supuesto evitar el consumo y la ingesta en exceso de alcohol, pero también es importante conocer
el proceso interior, la transformación química, la ruta del alcohol en el cuerpo, y es lo que nos van a explicar en la cápsula Explain de esta semana el equipo de divulgación científica de nuestra universidad. Ya volvemos. Aprovecha de prepararte un café, que ya regresamos con el Café Científico UFRO. Estamos de regreso para seguir hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. A continuación, la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Me duele todo. ¿Qué pasó anoche? Quizá todo ese alcohol fue mucho. ¿Tienes un dolor de cabeza muy fuerte? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Tienes la sensación de estar deshidratado y dolor de estómago? Sí, pero ¿cómo lo sabes? Puedo notarlo, y eso se llama resaca. Para muchas personas, una noche de tragos y alcohol puede resultar en una desagradable mañana, intentando combatir los efectos de una molesta resaca. Existen muchas teorías respecto a su origen en nuestro organismo, pero entre ellas, ¿cuáles serán las más destacadas? Mi nombre es Franco Vizcarra, y junto a Cristóbal Calderón descubriremos las interesantes posibles causas de la resaca y sus efectos en esta nueva cápsula Explain. ¿Nos acompañan? La resaca es un conjunto de efectos en nuestra mente y nuestro organismo que se producen después del consumo de grandes cantidades de alcohol. Los síntomas pueden aparecer unas 10 horas después del consumo y pueden durar varias horas, incluso más de un día. Se saben más de 47 síntomas de la resaca, pero los más comunes son cansancio, jaqueca, náuseas y atención disminuida. Además, la resaca produce ciertas dificultades neurocognitivas relacionadas con la memoria y habilidades motoras. A pesar de ser un fenómeno muy común, aún no se entienden completamente las causas que produce la resaca, pero se cree que hay múltiples factores que influyen tanto en su ocurrencia como en su severidad. Entre estos destacan la deshidratación. Esta produce sed, mareos, jaqueca, problemas de concentración y problemas de memoria, debido a la desregulación en los niveles de ciertas hormonas y a cambios en la cantidad de electrolitos. Etanol y sus metabolitos. Dentro del organismo, el alcohol es metabolizado por la enzima alcohol deshidrogenasa, que lo transforma en acetaldehído. Esta es una sustancia altamente tóxica, pero es rápidamente transformado en acetato. Se ha observado que ambos metabolitos juegan cierto papel en la resaca. Además, el acetato puede ser usado como fuente de energía por nuestras células, por lo que es el responsable de las calorías que aporta el alcohol. Inflamación. El consumo de alcohol produce neuroinflamación, debido a que genera estrés oxidativo y produce un aumento en las citocinas, proteínas mediadoras de la inflamación. Factores genéticos. No todas las personas tienen la misma sensibilidad. De hecho, entre el 5 y 20% de la población son resistentes a la resaca. Esto es debido a diferencias en las proteínas involucradas en el metabolismo del alcohol. Franco, Dime. ¿me puedes traer un vaso con agua? Ya sabes, con lo de anoche tengo bastante sed. Conversemos y cuéntanos tu opinión con el hashtag #CapsulaExplain. Recuerda, después de una noche de diversión, consume abundante agua y duerme lo suficiente para que tu organismo se componga. Sin embargo, evita los excesos, ya que podrían ser perjudiciales. Si quieres saber más de la ciencia detrás de la cotidianidad de nuestras vidas, nos vemos en un próximo capítulo de Café Científico. Esto fue la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.
Súper interesante el contenido, súper interesante la cápsula que nos trajo y que nos compartió el equipo de Explain esta semana, como lo hace todas las semanas que tenemos programa acá en el Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera. Recuerden que pueden volver a verla, pueden compartirla, está disponible en ufromedios.cl y también en las redes sociales del Café Científico. Y a propósito de redes sociales, pueden seguirnos, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos también en Spotify para que puedan reproducir las distintas secciones del Café Científico, todo el contenido que compartimos con ustedes el día miércoles acá en Ufrovisión. Ahora nos vamos con Impacto UFRO, ya tenemos al doctor Rodrigo Vargas conectado para conversar sobre la biodiversidad y también sobre el Parque Ecológico Rucamanque. Vamos con Impacto UFRO. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto es Impacto UFRO en el Café Científico. La biodiversidad proporciona muchos beneficios fundamentales para el hombre, más allá del suministro de materias primas. Incluso la pérdida de biodiversidad tiene aspectos negativos sobre varios temas del bienestar humano, como la seguridad agroalimentaria, la vulnerabilidad ante desastres naturales, e incluso la seguridad energética, y el acceso al agua. También afecta a la salud del hombre, las relaciones sociales y la libertad de elección. Para hablar de este tema, hoy día sobre la biodiversidad, nos acompaña el investigador de la Universidad de la Frontera, el doctor Rodrigo Vargas Gaete, ingeniero forestal, PhD en recursos naturales y administrador y parte del equipo de trabajo del Parque Ecológico Cultural Rucamanque. Rodrigo, bienvenido al Café Científico en Línea de la UFRO. Gracias, Alex. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la pandemia? Trabajando desde la casa. Ahí estamos, pues, adaptándonos como seres adaptativos que somos. Como parte de la biodiversidad, justamente. Rodrigo, dentro de tus líneas de investigación, justamente está la biodiversidad y la restauración ecológica. Conversando un poco sobre justamente estos dos conceptos y cómo los has ido aplicando también en el trabajo que has realizado en investigación en el último tiempo. Vuelvo a reiterar las gracias por la invitación. Esta es una forma un poco diferente de estar en el Café Científico, pero siempre es un agrado poder conversar y aportar o tratar de aportar al tema de divulgación científica. La biodiversidad en términos estrictos es la diversidad biológica, ¿cierto? Todo el conjunto de especies, ya sean animales, vegetales y de todo tipo, hongos, bacterias que existen en la Tierra. Yo trabajo principalmente con árboles y con plantas, entonces veo solamente un pequeño espectro de la biodiversidad, que es este gran conjunto de especies que incluso incluye especies que no están aún descritas. Obviamente que la biodiversidad también implica los procesos y interacciones ecológicas que ocurren entre todo esto biológico, que interactúa con aspectos que son abióticos, que no son biológicos, como, no sé, la luz solar, el viento, ¿cierto? Los disturbios, los incendios, que no necesariamente vienen de la biodiversidad, pero que se interrelacionan y generan, como tú bien señalas, una serie de bienes y servicios para con nosotros, las personas. Rodrigo, y en esa línea, tú has tenido ya algunos proyectos incluso con el tema de restauración ecológica, tienes varios trabajos también en varias reservas, en varios espacios de biodiversidad. ¿Hacia dónde los has enfocado principalmente? También estuviste trabajando en el tema de restauración post-incendios forestales. Si nos puedes comentar un poquitito sobre ese trabajo que ya has ido realizando. O sea, actualmente en mi investigación lo que más estoy trabajando es en ecología de restauración. Es la ciencia que busca sistematizar experiencias de restauración ecológica, de la recuperación, ya sea natural, ya sea luego de disturbios, ya sean naturales o antrópicos, ¿ya? Uno de esos típicos disturbios que tenemos bien en mente son los famosos incendios forestales, pero yo actualmente estoy trabajando más con el tema de cómo acelerar
la recuperación de áreas que han estado cubiertas por pino y por eucaliptus, por plantaciones forestales, que es un disturbio generado totalmente por el ser humano, que en caso que busca, o sea, la ecología de restauración en estricto rigor busca acelerar el proceso de recuperación de un ecosistema, independiente del disturbio. Entonces yo estoy trabajando más que eso, se llama conversión de plantaciones. Eso es, en incendios particularmente, tenemos un par de ensayos en el laboratorio de biometría que están asociados a la investigación que desarrolla el doctor Andrés Fuentes, y ahí igual tenemos algunas colaboraciones, pero más que todo lo que yo he estado trabajando es en conversión de plantaciones, ¿qué más? En plantas invasoras, ¿ya? Cuando llega una especie, hay mucha sinergia con el fuego y las plantas invasoras, ¿ya? Pero, por ejemplo, se quema un lugar, pensemos en el, bueno, bien local el ejemplo, pero me imagino que muchas personas de las que nos van a escuchar y ver son de acá de la Araucanía, de Temuco, pero pensemos en el Cerro Conungüeno, que está hacia Padre Las Casas, que se quema todos los años, y ese cerro que anteriormente estaba cubierto con vegetación nativa, probablemente roble, raulí, una vegetación parecida a la del Cerro Ñelol, que está inmediatamente al frente, pero que se logró proteger, se quema y ahora está cubierto de aromo, de úlex, de, digamos, pica pica, aromo, y otras especies que son exóticas invasoras. Entonces yo he trabajado mucho en la remoción de estas especies invasoras y entender cómo tratar de recuperar ese tipo de ambientes tras la invasión. Tras la invasión, exactamente. Rodrigo, y con respecto, yéndonos al contexto también de pandemia y haciendo la relación con justamente la biodiversidad, independiente que, como tú decías, finalmente tú miras una parte de la biodiversidad que probablemente son ecosistemas más forestales. ¿Cómo ha sido esta relación entre la biodiversidad también y la pandemia? Hemos visto varias situaciones bien paradójicas, porque finalmente también la pérdida de biodiversidad nos lleva probablemente a esta expansión de pandemias a nivel mundial, pero también el hecho del confinamiento nos ha favorecido a que las especies, o muchas de las especies, vayan recuperando territorios que en primeras instancias también no nos pertenecían. Ahí también hay probablemente una doble mirada con respecto al contexto de pandemia y al manejo, a lo que es la biodiversidad hoy día en el mundo. Sí, o sea, bueno, todos las personas medianamente interesadas vieron las imágenes de los cóndores en las Condes, que eso no necesariamente responde a la pandemia, pero sí lo de unos zorros, unos pumas que eventualmente bajaron la zona del sector oriente en Santiago, que fueron las que pudieron ser captadas. Bueno, en otros países igual ocurrieron lugares donde se veían ciertas especies de peces que reaparecían y que se podía ver el agua un poco más, o sea, en sectores que no eran transitados por botes, etc. Y yo creo que eso igual es yo igual soy un poco crítico con el tema de restar al ser humano de la biodiversidad. Nosotros igual somos parte de, sí, claro. Entonces, nosotros, pese a que muchas veces somos gran parte del problema, ¿cierto? Porque nos tuvimos que encerrar para ver que en realidad el puma está ahí, o el zorrito está por ahí cerca, pero nosotros somos parte de la solución también, y somos parte de lo biótico. O sea, el hecho que nosotros estamos invadiendo por presión antrópica, digamos, zonas que deberían, que hasta hace poco tiempo eran áreas naturales donde habitaban estas especies, ya. Y estas son las especies que uno logra ver, las especies animales, pero ¿qué pasa con las plantas, por ejemplo? Temuco es un buen ejemplo de eso. Yo ahora estoy súper entusiasmado con un trabajo de grado que está comenzando un estudiante, que la idea busca ver los individuos, los árboles, ¿cierto?, del bosque original de Temuco que están aún acá, ¿ya? Entonces uno lo toma como parte del patrimonio natural normal del tránsito, pero uno camina por la calle Hochstetter, sin ir más lejos, yendo hacia la universidad, y ahí hay unos robles bien grandes. Está el bosque del Colegio Alemán, por ejemplo, que tiene laureles, que es una especie sucesionalmente súper tardía. Entonces, para que haya un laurel ahí, es porque aquí, en Temuco, había un bosque, bueno, Temuco, agua de Temu, habían temos. ¿Dónde están los temos ahora? Entonces, nosotros somos parte de la biodiversidad de Temuco, ¿te fijas?
A eso voy yo con ser críticos con respecto a restarnos a nosotros. Nosotros somos parte. ¿Qué tan natural es la biodiversidad que tenemos en nuestro entorno y qué tan insertos estamos? Bueno, esa es otra discusión. O probablemente cómo hemos ido interactuando como parte de la biodiversidad también, porque justamente como tú dices, somos parte de, pero muchas veces las interacciones van no en equilibrio y ahí es donde se empiezan a jugar algunos parámetros que finalmente traen problemas de pérdida de biodiversidad como responsabilidad del hombre en el fondo. Claro, y qué mejor ejemplo que el de la pandemia. O sea, estamos viendo un ser que ni siquiera, yo creo que tú ahí puedes explicar mejor qué es lo que es un virus, pero no es un ser vivo en estricto rigor, pero es un organismo que logra adaptarse y logra triunfar. Yo creo que el Homo sapiens somos una especie que, retomando la presentación, nos estamos adaptando y nos vamos a adaptar a la pandemia. No sé si en un año, en 2 años va a salir la vacuna, quizás no llegue la vacuna, si no llega la vacuna nos vamos a adaptar igual, por lo que veo. No sé. Sí. Incluso el otro día leía un artículo que hacía mención a que finalmente la biodiversidad puede llegar incluso a ser mejor solución que la vacuna que se está trabajando a nivel mundial, en el sentido de evitar la expansión. A mantener la biodiversidad puede mantener incluso más confinadas estas mismas pandemias o estas mismas infecciones a nivel local y no tan a nivel global, como puede llegar a ser, por ejemplo, en el caso del COVID. Claro. Yo recuerdo un proyecto que me tocó conocer de cerca, bien emblemático en Alemania, o sea, que tenía sede en Alemania, pero en realidad abarcaba toda Europa, y que era súper bonita la aproximación, que ellos estudiaban pequeños retazos de bosque, pero muy chiquititos, muy pequeños, es lo que los europeos llaman bosque, que aquí, no sé, claro, uno siempre como sudamericano es como, esto es un bosque, ¿no? Pero para un belga, para un holandés, para un alemán incluso, el concepto de un bosque tan diverso y tan multiestratificado, tan multietáneo, ¿cierto? Con muchas edades, múltiples estratos, no lo es. Son bosques mucho más simples. Hay que recordar que todo el hemisferio norte está mucho más cerca del polo, entonces si tú vas a la latitud de París, probablemente estamos en la latitud de Cochrane, un poquitito más al norte. Entonces, la diversidad que se puede generar tan apegado a los polos no es tan grande como la que tenemos acá. Pero en fin, el detalle es que ellos estudiaban estos pequeños retazos de bosque para ver cómo amortiguaban la expansión de una... ¿cómo se llama esta? Que se ponen debajo de la piel, me acuerdo en alemán, oye, va a sonar súper... no importa, dale. Me acuerdo en alemán, pero no me acuerdo en la garrapata. La garrapata habitan en estos lugares húmedos con bosque, y si es que tú retenías ciertas estructuras, prestaban el servicio de no alojarse debajo de la piel de las personas, y que en Alemania me acuerdo que era mataba a un par de personas al año en el sur de Alemania. Yeah. Entonces, como que el Nexo era un proyecto interdisciplinario donde habían varios ingenieros forestales, biólogos, pero también habían médicos que decían, ok, la incidencia de personas con problemas por esta garrapata es menor o mayor cuando se mantienen más estos bosques. No sé si era un proyecto que iba desde España hasta Escandinavia. Tenía que hacer un tremendo análisis. Qué bonito trabajo, además súper grande. Rodrigo, y ahora con respecto también, bueno, estábamos hablando de la biodiversidad, restauración, cambio climático. También es un factor que hoy día tenemos presente y que tiene que estar considerado justamente en varios de los aspectos que ustedes están trabajando, como para poder ir restaurando también a medida o mirando el contexto. Hoy día no es lo mismo probablemente el escenario global que lo que teníamos hace 10 años, incluso hace 5 años. Ha habido también cambios de uso de suelo, distintas consecuencias que ha traído el cambio global, el cambio climático. ¿Cómo lo han ido también abordando desde el grupo de investigación este factor para los trabajos que están realizando? Claro, en general nosotros abordamos el tema del cambio climático a partir del estudio en el laboratorio de biometría de la incidencia del fuego, ¿ya? Que ahí, como te comentaba anteriormente, Andrés Fuentes trabaja mucho en ecología del fuego, y yo trabajo más después en la parte posterior, que es cómo recuperar estas zonas luego que se quemaron. El cambio climático, obviamente, al aumentar la temperatura, aumenta la incidencia, la frecuencia y la intensidad, digamos,
de incendios. Entonces es más probable, al aumentar la temperatura, que aumenten los incendios y el régimen de incendios vaya, la tendencia es que los incendios van a ser cada vez más grandes y más frecuentes. De manera, y eso es un disturbio que es antrópico, porque nosotros, claro, sin quererlo, estamos usando, digamos, ese cambio climático de verdad, que es al emitir más CO2 se genera mayor temperatura, y aumenta la temperatura global, y ese aumento de la temperatura global genera mayor frecuencia y incidencia, o mayor probabilidad. Ahora, hay otros componentes del cambio global, que es el gran paraguas, que no son el cambio climático, pero que tiene que ver con lo que tú mencionabas, cambio de uso del suelo, que es lo que yo estoy trabajando, por ejemplo, con cómo recuperar zonas que estuvieron cubiertas por plantaciones, claro, que es como un fondesit que yo estoy ahora terminando, ya que es un poco entender, luego de los pinos, si tú quieres recuperar bosque nativo, ¿cómo lo haces? Y nos hemos encontrado con sorpresas ahí también, digamos, es decir, eso. ¿Qué otro componente del cambio global estamos evaluando? Bueno, los disturbios cambian con el cambio global, el cambio climático. No, y a propósito del tema, el tema de los incendios también lo vamos mirando en hemisferios distintos, a tiempos distintos. Veíamos hace un par de semanas atrás los incendios en California, y la verdad es que preocupa también mirar ese escenario, aunque suene verlo lejos, porque finalmente tenemos un solo planeta, la biodiversidad también va bajando, la vamos perdiendo, y va afectando también el tema del calentamiento global. Yo creo que hay factores también globales que van sumando y que finalmente también nos van a afectar tarde o temprano. Claro, los incendios son súper mediáticos ahí, Alex, pero hay un tema, por ejemplo, poca gente sabe que en Escandinavia, donde tú en Suecia, en Noruega, en Finlandia, el régimen de incendio, los disturbios por incendio eran mucho más frecuentes antes. Yeah. Como llegó el ser humano y los controlan de manera muy bien, o sea, muy efectiva, hoy en día ellos necesitan quemar artificialmente. Entonces, ahí es donde yo me pongo siempre yo molesto con los estudiantes y digo, no, yo creo que Trump tiene razón. Así que el cambio climático no es la gran causa. Aparte que cuando nos preocupamos del cambio climático y vemos que Chile en realidad es un país al fin del mundo, ¿cuál es nuestra incidencia sobre el carbono total? Es muy poco lo que podemos decir. Ahora, yo sí puedo decidir en qué leña compro. Y eso no tiene que ver con el cambio climático. Eso tiene que ver con mi decisión de yo comprar eucalipto seco o una leña de nativa con plan de manejo. Pero eso no tiene, o sea, claro, de rebote le pega al cambio climático, pero la diferencia entre que hayan 2 o 3 hectáreas más acá al lado de Temuco de eucalipto o de bosque nativo no va a determinar un cambio tan dramático en el contexto global. Probablemente el cambio, o sea, las emisiones de CO2 se van a ver más afectadas con de qué forma nosotros generamos energía, pero a nivel de Chile total, ¿te fijas? Preferir energías más renovables, etc. No termoeléctricas. Rodrigo, hacías mención hace un momento justamente de Temuco y de estas especies que tú preguntabas y dónde están hoy día. Lo que sí tenemos hoy día en nuestra ciudad es un relicto de bosque nativo, que es Rucamanque, que es el Parque Ecológico Rucamanque, del cual hoy día también estás administrando. Si nos puedes comentar un poco sobre este relicto de bosque que tenemos acá muy cerca de la ciudad de Temuco, patrimonio también de la conservación de la biodiversidad, y cómo lo han ido trabajando desde la Universidad de la Frontera. Esto también hace muy poco se traspasó finalmente a la UFRO por bienes nacionales. Si nos puedes comentar sobre Rucamanque y cómo han estado trabajando en el parque. Sí, bueno, yo tengo la suerte desde enero de este año estar a cargo del Parque Ecológico Cultural Rucamanque. Esto, como tú bien mencionabas, es un relicto, es decir, es una muestra del bosque original que ocurría acá en el Valle Central, en la zona donde estamos en Temuco, que está ubicado a 12 kilómetros de Temuco, ¿ya? Esto es paralelo al Cerro Ñilol, al otro lado del Valle de Chivilcán, ¿ya? Cerquita, colinda con Pumalal y con sectores aledaños al sector de Pedro de Valdivia, que están hoy en día principalmente plantados por pinos, son empresas forestales y pequeños propietarios.
¿ya? Comunidades mapuche también, que son vecinas nuestras en la zona sur. Bueno, el parque tiene una historia súper, digamos, desconectada. Estamos también en el proceso de recopilar la información, pero hay varias personas que contribuyeron desde los años 80 a conservarlo, ¿ya? Este era un área que tiene 408 hectáreas el parque, es 5 veces más grande que el Cerro Ñelol, ¿ya? Cerro Ñelol tiene 90, 89 hectáreas, y esto tiene 408. Y desde los años 80, hasta los años 80, 85, el parque era propiedad de Sendos, el servicio de agua que buena parte de Temuco se abastecía de la cuenca de Chivilcán, del estero que está ahí en una de las principales cuencas del parque. Finalmente Sendos, bueno, se privatiza el agua, esa es otra historia, y Aguas Araucanía, que es la que ahora administra las aguas de la ciudad, finalmente encuentran otros lugares, ¿ya? Donde hay, digamos, aguas subterráneas que eran más fáciles del transporte, las cañerías también no estaban dispuestas muy lejos, y Bienes Nacionales lo que hace es licitar esto, lo abre como una licitación pública. Ya. Y hubo harto revuelo porque había gente ya interesada que conocía el lugar y que se opuso a que había muchos madereros ahí que se le abrieron los ojos y hicieron, imagínate, los robles más grandes de Chile y por consecuencia del mundo están en Rucamanque. Tenemos robles de 54 metros, roble, el roble, el Notofagus obliqua, así, no estamos hablando de una especie rara, son los árboles gigantes. Y bueno, y eso demuestra que como Temuco mismo era una zona muy productiva, digamos, con árboles muy grandes, y así tiene que haber sido en el pasado. Bueno, entonces, esto, claro, hubo investigadores de la época y hay varios trabajos emblemáticos del profesor Carlos Ramírez de la Universidad Austral, Sí. Hauenstein de la Católica de acá de Temuco. Después, bueno, vino la administración de la universidad. Al final, como que se hace del parque de manera nominal, pero el profesor Patricio Núñez por muchos años trabajó y empujó el carro de tener que hacer todo el trabajito de hormiga para lograr la concesión de largo plazo. Y tenemos una concesión por 25 años. Entonces, esto es a largo plazo, y la universidad igual ahí hay que reconocer el mismo decano, Addison Altamirano, el doctor Hebel, el rector, igual se la han jugado por generar un financiamiento permanente para que la universidad pueda administrar esta área, que obviamente que aparte de tener los robles, que es como la joyita que tenemos ahí, tiene una serie de biodiversidad muy particular que se perdió en otros lados. Sí, claro. Sí. Rodrigo, y a propósito de Rucamanque y de la historia, hoy día, ¿en qué están básicamente? Porque la responsabilidad también, no solamente de la universidad, sino de la administración, es grande. Es un espacio que está básicamente destinado a la conservación, al estudio, a la investigación. ¿Cuáles han sido las líneas de acción, de trabajo principalmente, que se han desarrollado en Rucamanque o que tengan proyectadas también para ir desarrollando y trabajando en este relicto? Bueno, el Rucamanque tiene el principal objetivo de conservarse. Ese es nuestro norte, ¿ya? Hay que trabajar por la conservación, es decir, que este lugar se mantenga. Incluso uno pudiera hablar de preservación, es decir, de que se preserve, ¿ya? Que se mantenga, ojalá, prístino, tal cual como está. Entonces, todas las actividades que se desarrollan tienen que ser compatibles con ese objetivo, ¿ya? Entonces, principalmente lo que hemos estado haciendo durante este año, que yo te comentaba que empecé en enero, y bueno, después tocó la pandemia y no hemos podido estar tan activos en terreno como nos hubiera gustado, pero lo que hemos estado haciendo es ordenar la gestión del parque, es decir, hay un comité directivo ahora, que es orgánico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales,
digamos, sesiona un par de veces al semestre y toma decisiones importantes. Luego hay un comité operativo que sesiona de manera más frecuente, que está compuesto por la directora de vinculación con el medio, el director de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, hay un asesor científico, hay un asesor de comunidades, asesor de aspectos sociales. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, como hacer esta orgánica, pero hacerla trabajar para eso. Y en ese contexto, claro, recopilar toda la información, hemos renovado la página web. Ahora, justo, esto ya es casi bizarro, pero es verdad, habíamos logrado abrir con todos los protocolos este lunes, el lunes que recién pasó. Tenemos una página web. Eso justamente te iba a tenemos preguntar. una página web nueva. Obviamente que esperábamos hartas visitas para mañana. Si es que quieres visitar Rocapanque, bueno, ahí me puedes preguntar, pero hay que inscribirse, esa es como la invitación que estamos haciendo, pero obviamente que tenemos que hacerlo con las medidas de la pandemia. Ahora estamos justo por entrar a estos fines de semana que no se puede salir, fase 2. Claro. Entonces, el momento en que esperábamos más visitas, vamos a tener que simplemente guardarnos en casa porque estamos en una condición de emergencia. Pero esa es la invitación. Otro cambio que yo encuentro que hemos hecho es dejar de tapar el sol con un dedo con respecto a la gente, a uno de los servicios que provee la biodiversidad, que es recreación. Que yo creo que todos lo hemos visto de manera tan directa ahora con la pandemia. Todos queremos salir, queremos ir al parque. Y el parque Germán Becker, sin ir más lejos las plazas, yo no sé si el parque Germán Becker alcanzó a abrir, pero me recuerdo que hasta hace poco estaba cerrado. Está cerrado, sí. Y cada vez vivimos en lugares más pequeños, ¿cierto? Acá en Temuco. Bueno, uno lo ve en las ciclovías, que son finalmente espacios súper reducidos y está lleno. O sea, está la colapsado, gente tiene claro. Entonces, la necesidad, sí. Entonces, nosotros muchas veces la política había sido como de impedir que la gente usara Rucamanque como un lugar para correr, para andar en bicicleta, y lo que estamos haciendo es invitar a todos los corredores, a todos los ciclistas, es a conocernos, pero que nosotros que también queremos conocerlo, es decir, conoce a Rucamanque, pero Rucamanque también te quiere conocer a ti, es decir, vernos las caras, es decir, inscríbete en la página, dinos que vas a ir, para que así nosotros podamos generar mejoras, y que sigan las reglas. Por ejemplo, para los que son ciclistas, por ejemplo, solamente se puede hacer mountain bike en el camino vehicular, porque si te metes a los senderos que son para caminata, no tiene sentido, no vas a poder andar, son escaleras, no es para ir no es ahí el lugar donde tienes que, porque nuestro norte es conservar, ¿te fijas? Claro. Mismo con los que hacen running y todo eso. Pero es importante y es una súper buena instancia además para poder generar esta cercanía entre la ciudadanía y estos espacios donde justamente está el encuentro con la naturaleza, poder lograr conectarse, pero obviamente cuidando estos espacios que además son pocos y tenemos que ir resguardándolos y cuidándolos, no solamente por el tema de la biodiversidad, sino porque además nos entregan, como tú decías, aspectos para la recreación en temas donde justamente estamos confinados y hay varios temas de salud mental. Estos espacios resultan justamente fundamentales para poder salir a tomar aire. Sí hay que tener los resguardos necesarios y es la invitación que están haciendo ustedes también desde la administración del parque a poder en el fondo tener la información de quienes acceden para poder también generar planes probablemente y que esto no se vaya de las manos en cuanto a las visitas que ustedes tengan. Esperamos, Rodrigo, que en un futuro cercano podamos tener esta apertura un poquitito más general para entregar esta alternativa de recreación a la ciudad de Temuco. Claro, estamos, bueno, las medidas por la pandemia ahora son, tenemos varias fases, igual así como el gobierno. La fase 1 es ven a visitarnos de manera recreativa, pero no vamos a abrir las puertas para vehículos, ¿ya? Es decir, tienes que caminar. Ya. Si se meten a la página web que es parquerucamanque.ufro.cl, ahí salen todas las indicaciones y hay una pestaña que dice solicitud de ingreso y tú puedes ingresar para recreación, para educación o para investigación, ¿ya? Rellenas eso y te va a llegar vas a poder descargar un PDF. Ese PDF te lo llevas en tu celular y te vas para el parque y eventualmente nosotros tenemos, bueno, hay un equipo de terreno también en el parque, que tenemos 2 profesionales usualmente y 3 trabajadores,
¿Por qué también tenemos todos estos resguardos? Porque un trabajador vive con su familia, que de hecho son adultos mayores de alto riesgo, en el parque, por lo cual tampoco podemos abrir de un día para otro, exponerlos por un tema tan directo de que los mismos padres de uno del cuidador se pudieran enfermar, ¿te fijas? Entonces, tenemos un aforo máximo de 50 personas por día. Queremos que se inscriba la gente porque queremos saber qué es lo que hacen en el parque. Queremos saber cuál es la estadística, pero real, de cuántos corren, cuántos andan en bici, cuántos van a sacar fotos, cuántos van a ver aves, porque hacia ese lugar va a ser como una encuesta que estamos haciendo a partir de este formulario web. Vamos a saber, ok, hay mucha demanda por gente que hace avistamiento de aves, ok, quizás para allá tiene que ir la cosa de los futuros proyectos y todo eso. Entonces estamos como con mucho entusiasmo, pese a la pandemia, de poder abrir las puertas, de poder como ofrecer un espacio de conservación, pero abierto a la comunidad, pero como te mencionaba anteriormente, nuestro mandato es preservar. Entonces, si es que realmente esta cosa no funciona, en algún momento quizás vamos a tener que tomar la decisión de cerrar bien, porque la gente no hace caso, deja basura. Esto no puede ser como otras áreas protegidas de la región que tienen un exceso de visita, ¿ya? La capacidad de carga para nosotros es importante, independiente que no la hemos calculado al callo todavía, ¿ya? Pero es algo que tenemos que avanzar hacia eso. Esperemos, Rodrigo, que con esta apertura, que es un poquitito más organizada, podamos mantener ahí la preservación de las especies que están en Rucamanque y al mismo tiempo utilizar estos recursos biológicos que tenemos para justamente la recreación, que es lo que conversábamos recién, pero obviamente de una manera responsable, que se cuide el medio ambiente, que se cuiden las especies y que se pueda preservar y conservar en las condiciones que está hoy día, para que podamos mantener este relicto por mucho tiempo más también, que es lo que le interesa a la UFRO. Rodrigo, tenemos que cerrar. No quiero antes cerrar sin mencionar que también, no lo alcancé a preguntar, pero sí lo quiero destacar, que tú has trabajado también durante mucho tiempo con un grupo de estudiantes en la reutilización de residuos sólidos para poder también ir mejorando ahí los temas justamente de reciclar, de reutilizar estos residuos, tema importante también justamente para poder transitar hacia una universidad más sustentable, para poder también aportar en ese sentido. Así que lo quería destacar porque también hay un trabajo ahí con un grupo de estudiantes importante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Sí, gracias. No, buenísimo. Estamos medio ahí dormidos con el tema de la pandemia. ¿Para qué vamos a vender uno? Hay varias cosas que están ahí congeladas, pero... Estamos con el proceso de renovación, así que si alguien está entusiasmado desde la facultad, ojalá, o también puede ser de otra facultad y le interesa trabajar en la promoción y digamos, en hacerse, digamos, en promover la reutilizar, el rechazar, el reducir, las R. Las famosas R, el reciclar, pucha, que nos contacte, Separremos con 3R, Separremos UFRO, están en las redes sociales. Ese es un grupo que yo le tengo mucho cariño, que es una agrupación de estudiantil, sí. Parte de unas clases que alguna vez hicimos hace años y es el punto, claro, todavía está ahí. El otro día fui a la facultad y aún están los contenedores, pero estamos cerrados ahora, no recibiendo, porque obvio la universidad... Sí, también hay que ser responsable. Rodrigo, quedamos con varias invitaciones abiertas, obviamente para visitar Rucamanque con la restricción y la responsabilidad propia del lugar que es Rucamanque, y también para los estudiantes que estén interesados justamente en estas temáticas de reciclaje para que puedan incorporarse a ese tema. Muchas gracias, Rodrigo, por el tiempo, por acompañarnos hoy día en el Café Científico de la UFRO, en un formato distinto, porque ya nos había acompañado el 2018, creo. Sí, ahí estuvimos hablando más... Era distinto, teníamos gente, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. No, muchas gracias a ti, Alex. De verdad, un agrado estar acá, un agrado participar de esta conversación. Y bueno, invitar a todas y todos si es que quieren visitar Rucamanque, a meterse a la página, a ir siguiéndonos por las redes sociales, a tener paciencia también, porque nos estamos adaptando a este nuevo, digamos, esquema con pandemia, con abrir o cerrar. Entonces un poco a tenernos paciencia, que nos vamos a acomodar, yo creo que de aquí a marzo, para funcionar de la mejor forma. Y felicitarte, Alex, igual, yo sé que tú ahí representas un grupo de trabajo somos varios, somos un equipo, sí. Varios.
Son varias personas y agradecerte la instancia, pues no es fácil, digamos, este tipo de conversaciones no se dan tanto para divulgar lo que uno está haciendo. Así que muchas gracias. Hay muchas cosas que me gustaría más contar, pero no. Quedamos cortos. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí estamos en contacto y gracias por el tiempo también. Que esté muy bien. Chao. Gracias. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto fue Impacto UFRO en el Café Científico. En el próximo episodio del Café Científico en Línea nos va a acompañar la doctora Maysa Rojas de la Universidad de Chile para hablar sobre cambio climático, sobre cambio global. Y en Impacto UFRO nos va a acompañar la doctora Francisca Román, académica de nuestra universidad, para hablar sobre salud mental y tiempos de pandemia, un proyecto recientemente adjudicado también en la convocatoria COVID de la ANIT a propósito de este tema de la salud mental también en estudiantes y en funcionarios universitarios. Todo esto la próxima semana en el episodio 12 ya del Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera. Para cerrar el programa del día de hoy, nos vamos con una cápsula que preparó la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado a propósito del Día de la Ciencia y de la Tecnología en este año 2020. Que estén muy bien. Chao. Desde los inicios de la historia de la humanidad, la ciencia ha añadido un valor innegable a nuestra cultura a través de la generación de nuevo conocimiento para mejorar nuestra calidad de vida y responder a las diversas necesidades como desafíos sociales a nivel global, siendo así una expresión del compromiso con el futuro. En el Día Nacional de la Ciencia, quisimos hacer un recorrido a través de la historia, recordando los grandes hitos y principales científicos que aportaron con sus avances y conocimiento e inspiraron a las nuevas generaciones de investigadoras e investigadores. Empezando en el año 384 a.C. con el nacimiento del histórico Aristóteles, el cual fundamentalmente estableció el primer método científico de análisis y síntesis. Leonardo da Vinci, autor de los primeros borradores sobre el automóvil, el helicóptero e importantísimos aportes en el área de la anatomía. Isaac Newton, que entre sus aportes se encuentran las leyes gravitacionales, el cálculo integral y diferencial o la teoría corpuscular de la luz. Charles Darwin, autor de la teoría de la evolución biológica a través de la selección natural. Louis Pasteur, pionero de la microbiología moderna, creador de la vacuna contra la rabia y de la técnica de la pasteurización. Marie Curie, primera mujer científica en recibir el premio Nobel gracias a sus investigaciones en el campo de la radioactividad. Además, obtuvo un segundo Nobel por su descubrimiento del radio y el polonio. Albert Einstein, quien fue reconocido por su autoría en la teoría de la relatividad espacial. Alexander Fleming, gracias a su hallazgo fortuito de la penicilina y lisozima. Rosalind Franklin, con la comprensión de las estructuras moleculares del ADN y el ARN. Peter Higgs propuso el modelo del bosón de Higgs, más conocida como la partícula de Dios. Y finalmente, Stephen Hawking, quien desarrolló trabajos sobre el espacio-tiempo y la relatividad general. Sin duda, junto a ellos hay muchas y muchos más, representantes de ese espíritu inquieto, siempre en búsqueda del conocimiento y de las respuestas que la ciencia nos pueda entregar. En nuestra casa de estudios, sabemos del compromiso de nuestros académicos y académicas por avanzar en la generación de conocimiento. En el Día Nacional de la Ciencia, les saludamos e invitamos a seguir aportando con su talento al beneficio de toda la humanidad. Conmemoración Día Nacional de la Ciencia. Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, Universidad de la Frontera. Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo episodio abriremos nuevamente la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Nos vemos.